Madrid y 13 de mayo de 2013. En el Hotel Velázquez de Madrid se presentaba ese libro que está ahí en la pantalla, Madre de Dios y Madre Nuestra, un libro escrito por un argentino, en el que yo colaboré escribiendo un prólogo. ¿Y qué hace un chico como yo en un sitio como este? ¿Qué hace un catedrático de historia contemporánea hablando de las apariciones de la Virgen? ¿Voy a hacer un fervorín? Pues no voy a hacer un fervorín. Voy a hacer historia. Yo soy catedrático de historia, voy a hacer historia. Porque las apariciones de la Virgen son historiables. A ver si va a ser historiable un partido político, un sindicato, un periódico, una explotación agraria, y no van a ser historiables las apariciones de la Virgen. Claro, yo necesito establecer un código común para entendernos, y yo necesito contaros unos códigos para entendernos que son los mismos códigos que yo explico el primer día de clase a mis chicos y a mis chicas. Y bueno, os voy a contar el lenguaje en el que yo hablo, porque si no después no nos vamos a entender. Bueno, pues la primera cosa que yo explico en clase, que es lo más importante, es que la historia solo tiene una gran lección, todas las demás son secundarias. Y esa gran lección se encierra en una frase, de manera que, como digo en la universidad, si algún día os preguntan ¿qué os enseñó el profesor Paredes? Mirad, esto del programa es una cosa que me hace hacer el rector para que yo cobre a final de mes, y esto me viene muy bien. Pero lo que yo enseño solo es una cosa. Entonces, el primer día que están todos, sobre todo a ver cuántos parciales hay y si liberan o no liberan, porque después ya se nota la ausencia, entonces cogen todos el bolígrafo y apuntan. Y digo la frase. Y la frase es esta: las cosas son lo que son. Entonces se hace un gran silencio en clase. Las cosas son lo que son. Y hace años, un tierno infante que estaba en la primera fase, porque el queso tiene una primera fase que es yogur, ¿no? Pues este no era ni yogur, era yogurín. Pues un yogurín universitario. Las cosas son lo que son. Profesor, ¿y qué significa eso? Le miré al tierno infante. Y dije, pues mire, eso significa cosas tales como que, para que usted se entienda un poquito, mire usted, cosas tales que las niñas solo huelen a colonia si se la echan. Si no, no. Entonces, ¿las apariciones de la Virgen tienen una entidad histórica o no tienen? Claro que la tienen. Por lo tanto es historiable, porque resulta que nuestra religión, la religión católica, no es una religión intimista. Jesucristo, cuando hace la Iglesia, hace que la fe transcurra a través de unos elementos naturales. Y en los sacramentos hay forma y materia. Y por lo tanto, los historiadores que necesitamos actas de los partidos políticos, resultados electorales para saber cómo cambian los parlamentos, correspondencia privada, necesitamos huellas, datos materiales, pues resulta que la religión católica también nos da unos datos materiales para poder estudiar. Por lo tanto, yo no voy a hacer aquí un fervorín, voy a hacer historia. Porque además
La historia contemporánea, es decir, la historia que transcurre entre los siglos XIX y XX, pues nos hemos inventado unos parámetros para clasificar como historia contemporánea. Pues la historia contemporánea, según el modelo historiográfico francés, los ingleses tienen otro, pero según el modelo, pues dice, pues es la historia en la que hay elecciones, en la que hay chimeneas industriales, en las que se produce una revolución industrial de manera que baja la tasa de mortalidad y como se mantiene alta, crecen las poblaciones. Y por eso se caracteriza la historia contemporánea. Claro, después tú vas a estudiar la historia de una región española en el siglo XIX y dices, oiga, aquí no se ve una chimenea. Pero no, esto no era historia contemporánea. Y bueno, pues habrá chimeneas donde había chimeneas. Aquí no se vota. Te vas a la Europa del Este, que se va a votar en el siglo XIX en la Europa del Este. Y sin embargo sí que hay una constante a lo largo de toda la historia contemporánea por la que también se caracteriza, y algún colega se queda con los ojos a planos, digo, bueno, y la historia contemporánea también se caracteriza porque la Virgen se aparece muchas veces. Oye, pero las cosas no son lo que son. Pero si yo veo que va mucha gente allí donde se aparece la Virgen. Pero claro, yo he tenido que sufrir el trance de asistir a tribunales de tesis doctoral donde allí todo lo que se estudiaba era un periódico al que estaban suscritos 200 personas. Y en otra, en la evolución económica de, no voy a decir el pueblo para que no se descubra el autor de la tesis, pero vamos, podía ser Villarrempujo de arriba, entre los años 1800, no sé, el problemilla histórico, pero si este es un problemilla. Y resulta que las apariciones de la Virgen, vamos a ver que hay muchas y va mucha gente. Entonces, ¿por qué no le vamos a prestar atención como historiadores? Si a mí me interesa un partido político, un periódico de 200 personas, ¿por qué no le voy a prestar atención a eso? Luego, es materia historiable. Las cosas son lo que son. Y además hay otra cosa. Y es que San Juan Pablo II decía que Jesucristo es el Señor de la historia. Por lo tanto, si Jesucristo es el Señor de la historia, no va a permitir que su madre haga el ridículo histórico, que esté fuera de... En consecuencia, las frecuentes apariciones de la Virgen que tienen lugar a lo largo de los siglos XIX y XX tienen que tener por fuerza un sentido histórico. Y eso es lo que yo quiero hacer y lo que yo llevo dándole vueltas a la cabeza y lo que quiero hacer en esta conferencia. Bien dicho que, o bien claro que lo que yo voy a decir aquí es mi opinión. Hombre, que yo espero que no discorde de la opinión del magisterio de la Iglesia, porque naturalmente si discordase algo, el padre Rafael, que está aquí presente, y la madre Ana, tienen que pegar un bocinazo y decir, Javierito, que te estás saliendo de la cuneta. Y naturalmente vuelvo a la carretera. Pero es mi opinión personal, con lo cual yo con esto no comprometo ni a la cátedra ni a la universidad. Javier Paredes. Tiene un sentido histórico. Claro, después de todo lo que he dicho, voy ahora y digo que no existe la historia contemporánea y dice, bueno, no nos tome usted el pelo, ¿no? No existe. No hay más historia que la historia universal en el tiempo y en el espacio. Lo de historia contemporánea nos lo hemos inventado para darnos las cátedras y estas cosas, para que haya más. Y para estudiar más fácil porque claro, estudiar toda la historia de golpe es muy complicado. Es muy complicado. Quiere decir que ahora, después de lo que acabo de afirmar, estoy obligado a hacer una historia del mundo.
para llegar a la parte de contemporánea. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí tenéis el origen, hace 2000 años. Los imperios antiguos, Egipto, eso que hemos estudiado de las pirámides y tal, se caracterizaban porque lo religioso y lo civil no eran dos cosas, sino una. El faraón era el hijo era Dios, y sin embargo, el cristianismo se caracteriza porque eso se separa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una de las grandes novedades del cristianismo. Claro, yo he dicho antes que la religión católica tiene una parte material. Eso, que es una ventaja para el historiador porque lo puede estudiar, ha sido también y sigue siendo una desventaja para los cristianos, porque si tiene una parte material, la religión católica también es perseguible. No solo en la persona de los cristianos, sino en las cosas religiosas. Por eso quien persigue a la Iglesia, quema iglesias, destruye, quema crucifijos. Y en los días de carnavales siempre están los graciosos que van disfrazados de curas, de monjas, de obispos, de cardenales. Son ataques a la Iglesia, ataques a nuestra fe. Bueno, pues como la historia sabemos, como la religión católica tiene esta parte material, también es perseguible. Y los cristianos tienen la mala suerte de aparecer hace 2000 años en un momento en que se está divinizando la figura del emperador. Y claro, los cristianos que han ido por providencia divina de Jerusalén a Roma porque tiene una lengua, por providencia, porque Dios hace las cosas también contando con los hombres. Y claro, la Iglesia, que ya no es el pueblo judío, pues se establece en Roma, pues porque ese es el universo y hay una lengua universal. Entonces Dios les lleva a los primeros cristianos, les lleva allí, con tan mala suerte que se diviniza entonces la figura del emperador, y los cristianos, pues que quieren ser, pues gente que del Imperio Romano, les obligan a adorar al emperador. Y claro, dicen que no. Y ahí viene el problema y la comprobación de una de las profecías de nuestro Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os van a perseguir. Nosotros, los cristianos, nos reconocen porque nos queremos. Tenemos varios signos de identidad. Pues porque nos queremos, pues mirad cómo se aman, porque nos persiguen. Pero en el Evangelio yo no he encontrado, y os conocerán porque vais a ser muy graciosetes, vais a ceder en todo lo que tal, y vais a molar mucho. Dice, no, os van a perseguir, ¿Y por qué les persiguen a los cristianos en el Imperio Romano? Les acusan de dos cosas. Les acusan de ser ateos, no adoran a los ídolos, no quieren adorar a los ídolos, son ateos y malos ciudadanos, no quieren cumplir determinadas leyes del imperio. Es en lo que he establecido yo en alguno de mis escritos la primera de las tipologías de la persecución. Hay 3 tipos de persecución a lo largo de la historia, que no quiere decir que una se acabe, no, se pueden dar a la vez y siguen vigentes, pero esta primera persecución en la cual el perseguidor no sabe cómo funciona la fe, produce el efecto contrario. Y es que la sangre de los mártires lo que produce es una mayor fecundidad en el cristianismo, es semilla de más cristianos. O sea que esta persecución nos va bien.
en el negocio nuestro, que nuestro negocio está arriba. Aquí no hemos venido a hacernos los graciosetes. Por lo tanto, esto nos va bien. Hombre, cuando yo digo que a nuestros hermanos, a nuestros primeros hermanos les persiguieron, hubo algunos, se llamaban los lapsi, los que tropezaron. Oye, si yo le echo unos granillos de incienso aquí a la estatua del emperador, pues tampoco, oye, con todo el bien que yo puedo hacer. Porque claro, si a mí me matan en el circo, ya no puedo hacer mal. Entonces, esto de echarle unos granillos, vamos a llamarle mal menor. O sea, vosotros os habéis creído que el mal menor se lo han inventado aquí hace... No, ya lleva 2000 años esto del mal menor. El mal menor es el relativismo moral. Y esos eran los lapsi. Había varios nombres, eran desde los turicerati, los que echaban el incienso, los que sacrificaban a los ídolos, pero hubo gente que no. Vamos a dar un salto de unos cuantos siglos y resulta que ahí tenéis un señor que se llama Constantino, que era emperador, que se le ocurrió en el año 313 dar un edicto, que se conoce como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán. El Edicto de Milán concedía la libertad religiosa del imperio. Eso, en definitiva, era un gran beneficio para los católicos porque eran los únicos perseguidos. O sea que después Constantino se convirtió y la religión católica estuvo indefectiblemente unida al imperio. Y surge eso que yo empiezo a llamar la cultura de la cristiandad, que también supo plasmar doctrinalmente Santo Tomás de Aquino, que es ese gran filósofo del siglo XIII que vivió entre 1225 y 1274. ¿Y cuáles eran las pautas? Fijaros, yo no sé si os habéis dado cuenta, me he tragado 13 siglos de historia. Voy a siglo por minuto contando chascarrillos. ¿Cuáles son las bases de la cultura de la cristiandad para entendernos? Primero, que Dios es creador y providente. ¿Qué quiere decir que Dios es creador y providente? Quiere decir que hay otros elementos que dependemos de él. Cuando se estudia una concepción, siempre hay tres elementos a considerar, que son el mundo, Dios y el hombre. ¿Cómo se relacionan? ¿Usted qué dice del hombre? Bueno, pues yo digo del hombre que es un no sé qué, tal. Bueno, y del mundo y de Dios dice, yo de Dios no digo nada. Vale, pues eso dicen, pues, por ejemplo, los liberales, o los comunistas. ¿Qué dice la cultura cristiana? Pues la cultura cristiana, que va a empezar a funcionar durante todos estos siglos, dice que Dios nos ha creado y que por lo tanto somos dependientes y que nos ha dado un mundo ordenado al cual tenemos que cumplir y para el cual tenemos que cumplir nuestro fin. Y cuando explico yo esto en la universidad, y por lo tanto, en esta concepción, la libertad es limitada. Entonces se abren unos ojos. ¿Cómo? ¿No tenemos una libertad ilimitada? No, señor. Porque afortunadamente, digo en clase, no se puede ser a la vez del Atleti y del Real Madrid. Y como aquí hay alguno del Madrid, lo va a pasar francamente mal. O sea, gracias a Dios, los del Atleti no podemos ser a la vez del Real Madrid. ¿Se me entiende? Claro, es que
Es que gracias a Dios tenemos límites. Porque si no, no seríamos lo que somos. Bueno, entonces la gente ya se empieza a animar. Y al yogurín de turno, siempre hay un yogurín en todos los cursos. A ver, usted, dígame, ¿qué diferencia hay entre un pañuelo y una sábana? ¿En qué? No tiene usted ni idea. Lo va a pasar usted fatal. Después le cojo al despacho y le invito a un café. O sea. Pues los límites, la diferencia que hay entre un pañuelo y una sábana son los límites. Es decir, que los cristianos estamos muy orgullosos de estar limitados por la ley de Dios. Muy orgullosos porque vamos a cumplir nuestro fin. Y además, ¿eso qué significa? Significa que nos autocomprendemos como personas. Que somos irrepetibles, en los cuales la cultura cristiana que se traza a lo largo del siglo todos estos siglos hasta el siglo XVIII, con unos derechos que se van plasmando en los distintos códigos, como es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Eso está en todos los códigos y en todos los testamentos reales, que son como las constituciones de ahora. El codicilo de Isabel II, que es como la constitución más importante que la constitución de ahora. La constitución de ahora ya se puede cambiar y tal, pero es cuando dice, oiga, que los indios tienen alma y tienen esos derechos. Es decir, la declaración de derechos ya la hizo Isabel la Católica, pero perfectamente. Eso es lo que significa autocomprenderse como personas. Depender como criatura. Esto lo aprendíamos muy bien los niños de mi edad en el catecismo para prepararnos para la primera comunión. Había una pregunta que decía, ¿para qué nos ha creado Dios? Para ser catedráticos, dice, y un cuerno. Dios nos ha creado para que le sirvamos, le amamos y seamos después feliz con Él en el cielo. Por eso, el fin de la historia, escrito en algún lado, no es ni la grandeza de la corona, ni la unidad del partido, ni la fortaleza del sindicato. Todas esas cosas tienen que servir al verdadero fin de la historia. ¿Y cuál es el verdadero fin de la historia? Que el hombre sea plenamente hombre, que vuelva a Dios, que sea santo. ¿Y qué hay que hacer con la corona, con el sindicato y con el partido y con la empresa y con la cátedra y con lo que queráis si no sirve a ese fin? Pues transformarlo, y si se resiste mucho para ese fin, destruirlo. No al revés. Porque donde hay que ir es al cielo, no al Palacio de la Moncloa. Bueno, pues esa es la cultura cristiana. Y dando un salto en el tiempo, pues resulta que hay un momento en que se rompe esta concepción y aparece lo que se conoce como la cultura de la modernidad. Y el precursor de esta cultura de la modernidad es este señor que aparece ahí, que se llama Don Martín Lutero, que vivió entre 1483 y 1546. Martín Lutero escribió varias cosas, una sobre la libertad del hombre cristiano. Y otra también interesante para lo que estamos hablando aquí, que es a la nobleza cristiana de la nación alemana, donde ahí él confunde dos términos muy importantes, como son lo de el sacerdocio real que todos tenemos por el bautismo y el sacerdocio ministerial. Él los funde y los identifica. Por lo tanto,
si fundimos e identificamos esto, a lo mejor resulta que el que tiene que conducir la sociedad pues es el príncipe, porque si es igualmente sacerdote, ya viene ahí la confusión. Bueno, pues Lutero dijo una cosa que podríamos decir progre, como dicen los chicos de ahora, que mola, que es lo del libre examen. Libre examen, que ya esto hace años yo no lo explicaba en la universidad, pero ahora sí que tengo que decir, porque vienen como vienen. El libre examen no es que aquí uno se examina cuando quiere, es cuando nos pone nosotros tenemos decana, no tenemos decano, cuando la decana pone las fechas, o sea que aquí no hay libre, el libre examen no es que uno se examina cuando uno quiere, no, el libre examen de Lutero lo que quiere decir es que cada uno tiene la libertad de interpretar las escrituras como él quiera. Oye, y esto ya empieza a no tener nada que ver con lo de la libertad dependiente, ¿verdad? O sea, que yo cojo y esto está muy bien, esto está muy bien. Claro, cuando esto lo oyen los campesinos alemanes, dice, a ver, ¿qué dice usted? Usted lo que dice es que no hay autoridad en esta tierra que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, ¿verdad? Sí, señor. Dice, hombre, pues si no hay autoridad en esta tierra que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, muchísimo menos habrá autoridad en esta tierra que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia política. Y como estaban, la verdad, un poco fastidiadillos, pues se organizó la que se organizó, que es la guerra del campesinado entre 1524 y 1525, y empezaron a darle a los nobles con un entusiasmo fuera de lo común. Claro, Lutero, que necesitaba el apoyo de los príncipes alemanes para separarse de Roma, dijo, che, un momento, que esto del libre examen solo es patrimonio del príncipe. Anda. Y entonces, con todos estos desgraciados que se están rebelando contra nosotros con lo del libre examen, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacéis? Exterminarlos como a perros. Esa fue la palabra que él dijo, escrita en esta obra que no ha salido, porque yo no sé por qué en los colegios e incluso de algunas emisoras hasta confesionales dan los micrófonos a los protestantes, ¿no? Para dar a entender que el protestantismo es la gran libertad. Dice, no, mire, Lutero escribió un libro que se titula contra las hordas asesinas y ladronas del campesinado, casualmente publicado en 1525. Dice, exterminarlos como a perros. Bueno, pues los cálculos más optimistas es que se liquidaron a 100.000 campesinos. Los menos pesimistas llegan a 135.000. Y efectivamente, así acabó aquella historia y así surgió el Estado confesional. Porque claro, la religión del príncipe va a ser la religión de los súbditos. ¿Y qué hicieron los príncipes católicos? Dicen, joder, esto es un chollo. O sea, esto de que el príncipe dice la religión, esto está muy bien, esto me va muy bien. Lo que pasa es que los príncipes católicos hicieron eso, pero sin separarse de Roma. Y se organizó el tomate en Europa, que son las guerras de religión, que acaban como, pues con ese espíritu que se conoce como la paz de Augsburgo de 1555, bajo esa fórmula que habréis estudiado todas en el bachiller, que se dice cuius regio, eius religio, es decir, según como sea la religión del rey, así va a ser la religión de todos los súbditos. Bueno, era una fórmula de apaciguar las cosas. Ahora, se habría proclamado ya el principio de autonomía, solo del príncipe, pero de autonomía. Es decir, el príncipe entendía que de una religión se derivaba una cultura y él era el intérprete de esa religión y de esa cultura. ¿Creéis que las cosas se quedaron ahí?
Pues no, no se quedaron ahí, porque avanzando en el tiempo, la cultura de la modernidad dio un salto en el siglo XIX y ahí tenéis nada más y nada menos que a Pío VI. Pío VI es uno de los grandes papas, primero porque gobernó la Iglesia durante muchos años, desde 1775 hasta el 29 de agosto de 1799. Es uno de los 10 grandes pontificados que hay en la historia del papado, y le tocó lidiar con una cosa que se llama la Revolución Francesa, que en la historia contemporánea marca el principio de la edad contemporánea. Ya hemos llegado a la edad contemporánea. Lo he conseguido en 20 minutos, hermana Conchi. 20 minutos me he tragado 18 siglos. Y por fin estamos ya en lo que a mí me gusta, que es la edad contemporánea. ¿Qué pasa en la edad contemporánea? Durante el pontificado de Pío VI. Pues durante el pontificado de Pío VI lo que ocurre, vamos a decir el titular para entender después el desarrollo, es que lo que se va a hacer es democratizar, extender el principio de autonomía que la cultura de la modernidad había adjudicado en el siglo XVI solo al príncipe. Ahora todos vamos a ser príncipes. Todos vamos a ser seres autónomos. Ahí tenéis a Pío VI. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues algunas pequeñas medidas para darle cauce a este asunto, como fue establecer la Constitución Civil del Clero, que se aprobó el 12 de julio de 1790. ¿Verdad que es una contradicción in términos? Dice, bueno, hombre, si es Constitución Civil, no será del clero. Pero claro, lo de Constitución Civil del Clero es como lo de un bocadillo de jamón, pero sin jamón. A ver, me da usted, vamos a un bar, a un restaurante, y dice, oiga, ¿me da usted un bocadillo de jamón, pero sin jamón? Dice, no, lo que llamo es a los loqueros para que le encierren a usted. Bueno, pues la Constitución Civil del Clero es un bocadillo de jamón, pero sin jamón, para perseguir a la Iglesia, para convertir al clero en funcionarios del Estado. Porque ahora mismo, según la Constitución Civil del Clero, a los obispos, según dice, no se permitirá ninguna interferencia de una potencia extranjera. Dice, que el zar de Rusia tiene mucho interés en el nombramiento de los obispos, ¿no? Porque estos son muy hipócritas, y no se atreven a decir, no admitimos que el Santo Padre tenga que decir nada en el nombramiento de los obispos, que es lo que se escondía en el cisma que planta la Constitución Civil del Clero. Y a partir de ahí, el clero francés se divide en clero juramentado, que no está dispuesto a jurar esa Constitución Civil del Clero, y clero refractario, que sigue siendo fiel a la Iglesia. Y a partir de este momento, lo que estamos empezando a hacer es el establecimiento de una religión natural sustitutiva de la religión católica. Dice, oiga, que ustedes dicen que el nacimiento de Jesucristo marca la plenitud de los tiempos. Dice, sí, hombre, sí, que se lo creen ustedes. La plenitud de los tiempos somos nosotros. Es una característica de todos los falsarios de la historia contemporánea, pensar que el culmen de los tiempos llega con ellos. Eso lo va a decir Comte, lo dice Hegel, lo dice Marx, dice, aquí estoy yo. Hasta ahora no teníais ni idea, pero ahora llego yo. Y entonces, entre otras cosas, la faena que han hecho estos tipos de pensar que la plenitud de los tiempos viene con ellos, dice, nosotros proclamamos la República el 21 de septiembre de 1791 y ese es el día 1 del año 1. Y ahí la piciamos, porque ahí viene el lío de los libros de texto, que si la Constitución del año 1, del año 3, dice, pero ¿en qué año estamos? Que os arman unos líos. Bueno, pues la plenitud de los tiempos empieza con la proclamación de la República Francesa.
inventando una nueva religión. Una religión, naturalmente, con sus fiestas y con su liturgia. Y ahí tenéis vosotros uno de los momentos donde no ha habido tanto diputado junto haciendo tanto ridículo junto a la vez, como sucedió el 10 de noviembre de 1793 en la fiesta de la diosa Razón. Ahí la tenéis, ahí la tenéis. Vaciaron Notre Dame de todas las imágenes, surtieron los laterales de la catedral de es que son muy poco originales, de butifarras, chorizo y vino. Eligieron a una señorita que la tenéis ahí, con su nombre incluido. Pues la subieron en unas andas, habían quitado la imagen y representaba a la diosa Razón. Ahí la tenéis. Fue de un ridículo aquello. Pero claro, todos querían hacer lo de la diosa Razón. Y eso se extendió por todos los pueblos de Francia. Y claro, el alcalde del último pueblo también hizo en la iglesia de su pueblo la fiesta de la diosa Razón. ¿Y quién era la que representaba a la diosa Razón? Pues la señora del alcalde, que normalmente no estaba de buen ver. Y entonces, aquello era una cosa horrorosa. Estos son los progres, Hay que recordárselo, las fiestas que hacen, La fiesta de la diosa Razón. Ahí la tenéis, He puesto este gráfico porque, para que veáis que es verdad, porque si yo digo, voy a poner este gráfico, esta foto, porque si yo le cuento esto parece increíble, ¿no? Bueno, pues ya está, la fiesta de la resurrección y la abolición de la muerte. El buen ciudadano establece un decreto, no muere, duerme. Claro, porque si nos preguntamos por la muerte, tenemos que preguntarnos por Dios. Dice, oiga, ¿y después de que me muero qué? Dice, no, si usted no se va a morir. No os creáis que esto es ninguna tontería, Y claro, precisamente hablamos de que esto tiene sus influjos en la cultura contemporánea porque esto se transmite hasta nuestros días. O sea, hay tanatorios en la actualidad construidos de tal manera que te permiten cumplir todos los trámites sociales sin ver al muerto. Porque hay como un laberinto de tapias y tal, o sea, tú puedes ir, darse el pésame y tal, y no ves al muerto, que es de lo que se trata. De no ver al muerto, para que no te plantees, dice, bueno, y el día que yo esté ahí, dice, no, si no. ¿Cómo decíamos al principio? Las cosas son lo que son. Y si hay muerto, hay que enseñar al muerto. En definitiva, hemos conseguido abolir la religión católica. Porque eso que pongo ahí, Pío VI y último, Pío VI muere en el exilio. Las tropas francesas se lo habían llevado y muere en una ciudad que se llama Valence-sur-Rhône. Y claro, los revolucionarios que habían echado abajo todo el edificio del Estado del antiguo régimen, y en el antiguo régimen el Estado y la Iglesia estaban unidas, pensaron que al echar abajo el edificio del antiguo régimen, del Estado del antiguo régimen, habían destruido a la Iglesia, sin darse cuenta que la Iglesia y el Estado del antiguo régimen hasta el siglo XVIII estaban unidos, pero como está unido un edificio con la hiedra. De manera que tú tiras abajo el edificio, pero la hiedra sigue con raíces y después sube otra vez para arriba. De hecho, es lo que sucede en 1802 con Napoleón, que firma un concordato y es el primer mentís a lo de Pío VI y último, que fue como anunciaron la muerte los periódicos franceses y los boletines oficiales de Francia. Pío VI y último, se ha acabado la Iglesia, porque aquí lo que tenemos es la diosa Razón y la butifarra en la catedral de Notre Dame. O sea, se ha acabado lo de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos llegado
a la conclusión de que el hombre es un ser autónomo. Es un poco la concepción que tienen los deístas. Dios ya no es el creador del mundo. A lo máximo que admitimos es que sea el jefe de mantenimiento. Los deístas, el jefe, el gran constructor. Pero creador no. Porque claro, si es el creador, nosotros somos dependientes, somos criaturas. Y nosotros lo que queremos es ser seres autónomos. Claro, a estas alturas, más de uno dirá, oiga, ¿y qué tiene usted, y qué tiene todo esto que ver con las apariciones de la Virgen? Un momento, que todo llegará. Es que estoy explicando, es que necesitaba hacer una historia del mundo. Todo llegará, claro que tiene relación. Y ahora se produce la segunda forma, o en esa triple tipología. Yo había dicho que había una primera persecución caracterizada por la de los primeros cristianos, que era cuando el perseguidor no conoce que la fe se transmite a través de unos sacramentos, unas cosas, no sabe eso, mata a cristianos. Pero claro, ahora quien persigue aquí es Talleyrand, que ha sido obispo. Eso sí, no celebró ninguna misa, era un... Y hay sacerdotes, y estos ya saben. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Privar a la gente de la recepción de esas vías para que no reciba la fe. Y un gran historiador como Jan de Viguerie dice, vamos a estudiar cuánta gente era practicante, y ser practicante en el siglo XVIII tenía unas exigencias bastante más fuertes que las actuales, o sea que no era una moda social, que los ayunos eran ayunos, y tenía tela aquello. Y resulta que en Francia, antes de la Revolución Francesa, los practicantes son el 90 y tantos %, y después eso baja hasta 60. Luego, esta segunda tipología de persecución sí que ha sido efectiva. Vamos a ver un modelo que se suele pasar por alto y bueno, pues una de las fórmulas de persecución, que es el calendario revolucionario. Decíamos que los tiempos empezaban el 21 de septiembre. 21 de septiembre. Entonces, vamos a hacer, por supuesto, meses de 30 días, pero no de 4 semanas, sino de 3 décadas. De manera que cada mes tiene 3 décadas y la fecha es el día 10, que es el Decadi. ¿Qué conseguimos con esto? Pues una cosa muy sencilla, que el domingo pasa a ser un día laborable, y el festivo es un día laborable. O sea, nos hemos tragado el domingo. Vaya truco, Y dice, y vamos a darle una cosa aceptable para todos. Y como son unos cursis, que es que te mueres, dice, pues ¿cómo le vamos a llamar a los días que transcurren del 21 de diciembre al 19 de enero? Dice, nivoso. Y los que van del 20 de enero al 18 de febrero, pluvioso, de las lluvias. Que hay que darle a la imaginación, para ponerle nombre. Y en marzo, ventoso. Y en abril, germinal. Son unos artistas. Floreal. Y pensáis que el nivel de cursilería se había quedado aquí. No, hombre, no. Todavía caben más posibilidades. O sea, vamos a ver más posibilidades de cursilidad. Ahí lo tenéis, mirad. Pero claro, ya no va a ser San Antonio, Santa Águeda, Santa Inés, no. Vamos a poner a los días nombres naturales. Entonces hoy va a ser el día de la uva. Hoy es el día del azafrán, os he puesto ahí un mes, va así todo. El día de la balsamina. ¿Hoy qué día? Balsamina, está bien, El día de la zanahoria. Bueno, esto es la cultura progre, ¿Y pensáis que esto es inocente?
No, no de ningún modo. Vamos a poner un ejemplo de la falta de inocencia de esta gentuza intelectualmente hablando, también. Vamos a poner un mes como es el mes de Nivoso, que empieza el 21 de diciembre y va hasta el 19 de enero. En este mes, los autores del calendario, que se reunieron en el Parlamento, esto se hizo en la convención, o sea, esto llevaba su trabajo y tal, empezaron la serie de los minerales. Entonces, el 21, que correspondería al 21 de diciembre, empiezan con la turba. El 22, el carbón. Va bien la cosa. El 23, el betún. El 24, el azufre. Y el 25, el día del perro. ¿Se entiende? Y ya el 26, pues ya podemos seguir con la lava, la tierra vegetal. Todo esto, naturalmente, después de cortar muchas cabezas, porque eso que os han explicado en los colegios y en los institutos, de que la guillotina separaba las tinieblas de la luz, es mentira, Lo que separaba la guillotina era la cabeza del tronco y corría la sangre por las calles de París. Eso de que eran unos tolerantes, no os lo... eran muy cursis. ¿Y qué tiene todo esto que ver? Oiga, usted nos ha dicho que esto de las apariciones marianas es una cosa que afecta a mucha gente. ¿Nos puede dar datos? Sí, claro que os puedo dar datos. Para eso soy historiador, para buscarlos. Ahí tenéis el número de comuniones distribuidas en Medjugorje en el año pasado, en 2013. Ojo, ojo, no de visitantes, Claro, visitantes pueden ir al Museo del Prado. No. Para ir a comulgar hay que estar en gracia, hay que creer en eso. O sea, es complicado, O sea, implica a la persona. Bueno, pues en el año 2013 en Medjugorje se impartieron, es que se publican todos los meses, y entonces me he tomado la molestia de irlo sumando, se impartieron 1.849.800 comuniones. ¿Es o no es interesante desde un punto de vista social las apariciones? Algo en lo que están implicados casi 2 millones de personas solo en un santuario. Imaginaros si empezamos a contar Lourdes, Fátima. Bueno, ¿es o no? ¿Qué tiene que ver esto con el diario de avisos de Cogolludo de abajo, o de Villarrempujo de arriba, al que estaban suscritos 200 personas? Hombre, esto ya afecta a 1 millón, casi 2 millones de personas. Esto ya empieza a ser interesante. Pero sigamos, porque ya vamos entrando en materia, vamos entrando en las apariciones. Fijaros qué cosa más curiosa. Las apariciones marianas hasta el siglo XIX, representadas en gráfico, son el 20%. Y sin embargo, en los siglos XIX y XX, el 80%. Eso ya a un historiador le tiene que llamar la atención. Dice, o sea, que en 18 siglos solo el 20% de las apariciones, estoy hablando de las apariciones aprobadas, y estoy hablando de las apariciones aprobadas con un cierto carácter público, pues como por ejemplo la de Santo Domingo de Guzmán, la de Santiago Apóstol, la de Guadalupe, etcétera, etcétera. Oye, y en contraste con estos personajes a los que se le aparece la Virgen antes del siglo XVIII, ahora dos tipos a los que se aparecen. Ahí tenéis a Maximino y a Melania, a los que se les aparece la Virgen el 19 de septiembre de 1846. Melania era una pastorcilla y el día anterior se le acerca el pobre Maximino, estaba cuidando a las ovejas y dice, que te vayas de aquí, chaval.
Oye, que no te voy a hacer nada, que no te quiero ver. O sea, dos tipos pastores ahí perdidos. Oye, no me digáis que entre Massimino y Santiago Apóstol. Bueno, ¿y qué me decís de los 3 pastorcitos de Fátima? Ahí tenéis por orden de aparición de izquierda a derecha a Jacinta. Jacinta había nacido en 1910, por lo tanto tenía 7 años cuando se le aparece a la Virgen, ya cumplidos, porque Jacinta es de marzo y las apariciones son de mayo. En el centro está Lucía, que era la mayor. Lucía tenía 10 años, había nacido en 1907, también tenía los 10 años cumplidos. Y a la derecha está Francisco. Francisco casi tenía 9 años, porque Jacinto es de junio de 1908 y le faltaban unos meses para cumplirlos. Oye, entre los 3 pastorcillos y Santo Domingo de Guzmán, ya se ve que estamos eligiendo elementos diferentes. ¿Por qué? Además, elementos diferentes que es que ni se enteran. En algunas ocasiones ni se enteran. Y tampoco la Virgen tiene mucho interés en que se enteren. Me explico. De los 3 pastorcitos de Fátima, como sabéis, Lucía veía, hablaba y oía a la Virgen. Jacinta la veía y la oía, pero no hablaba. Y el pobre Francisquito la veía, pero no la oía y no hablaba, claro. Entonces, después de los éxtasis, le tenían que explicar lo que pasaba. Y en uno de ellos le explicaron, oye, que nos ha dicho la Virgen que Rusia va a extender sus errores por todo el mundo. Porque lo que sí que les decían, se les quedaba en el alma y lo transmitían literalmente. Entonces Francisco dice, Rusia debe ser la borrica del tío Joaquín, que se llama rusa. Entonces Lucía, que era la que sabía, que era la mayor, le dice, no, Francisco, Rusia debe ser una mujer muy mala. ¿Vosotros creéis? Bueno, claro, fijaros, Rusia, primero estos aldeanos perdidos, estamos hablando de mayo de 1917, no se ha producido la Revolución Rusa, los pobres hijos no sabían probablemente ni que era Portugal como para saber lo que era Rusia, y ya que iba a extender sus errores. Pero si la Virgen les hubiera querido transmitir que era Rusia, ¿vosotros creéis que no se lo hubiera transmitido? Pero si les enseñó un concepto muchísimo más difícil que lo de Rusia, que fue el infierno. Les enseñó el infierno y se le quedó clarísimo a los 3. A ver si lo que ocurre es que la Virgen quiere dejar de manifiesto que a través de los mensajes, los que tenemos que entender los mensajes somos nosotros, y por lo tanto, en el siglo XIX y XX lo que marca la diferencia en las apariciones es que la Virgen no tanto se aparece solo a los videntes, sino que les utiliza para aparecerse a todos nosotros. Es decir, lo que la Virgen quiere es que todos nosotros entendamos determinadas cosas. Esa es otra de la diferencia. De manera que hay muchas apariciones con protagonistas muy diferentes, marcan la diferencia y con unos mensajes para todos nosotros. Vamos a ir viendo, aquí tenéis el 20% de las apariciones aprobadas hasta el siglo XVIII. Son todas estas. A lo mejor hay alguna más, voy a hacer una relación de todas las que hay hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XX, y nos vamos a quedar en algunas, pero es que ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 20% son 6 veces. 6 veces. Por cierto, la última, que es poco conocida, la de la US, donde hubo una aprobación recientemente, en 2004. Hay una cosa que llama la atención de esa aparición. La Virgen
le dice a la vidente, a Benoît Rancuirel, le dice que llame la atención, ojo, a las mujeres de vida escandalosa, especialmente a las que abortan. Tócate lo que quieras, en 1664, en el siglo XVII. Por cierto, para que veáis la continuidad que tienen todas las apariciones, porque la Virgen sigue siendo la misma y le preocupan las mismas cosas. Yo recuerdo que la Virgen en Garabandal, determinados, hay un momento que le da por besar alianzas matrimoniales, pero hay determinados anillos que no los besa, ¿eh? Y después, cuando se examinaba, eran anillos de parejas, de hecho, vamos. Es decir, que eso le empieza a preocupar. Bueno, ahí tenéis todas las apariciones, pero bueno, vamos a las del siglo XX, a las de la historia contemporánea, que es la que nos interesa, ¿eh? Porque frente a las 6 hasta el siglo XVIII, yo he localizado 24 apariciones aprobadas en los siglos XIX y XX. O sea, el 80% son 24, ¿eh? Y el 20% son 6. Ahí tenéis un primer cuadro de las apariciones, y me voy a detener en una de ellas, que es la del medio, la que tiene lugar, porque es poco conocida, que tiene lugar en Madrid. En Madrid hemos tenido una aparición de la Virgen aprobada por Gregorio XVI, y no hemos hecho caso a la Virgen, que es la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que se apareció precisamente a una religiosa concepcionista franciscana que se llamaba Sor Patrocinio, que vivió entre los años 81 y 1891. Sor Patrocinio es esta persona que el cuadro, la fotografía la he cogido de uno de los conventos de concepcionistas franciscanas, que probablemente ella tenía relación con la reina Isabel II y era un pintor de cámara. Ahí tenéis a Sor Patrocinio. Cuando se le hizo este retrato, Sor Patrocinio tenía 46 años. Quitarle la toca y ponerle una melena y vais a entender por qué Larra y Olózaga, el jefe del Partido Progresista, estaban coladitos por ella. Era el bellezón de Madrid. El bellezón de Madrid. Bueno, hasta el punto que su madre pactó la boda. Ella era de una familia muy humilde, fue educanda en las Comendadoras, el convento que antes os he dicho, y ingresa en el convento, toma el hábito en el convento del Caballero de Gracia, que es un convento de clausura, y el 30 de julio recibe la llaga del costado. Es una de las pocas personas en la historia de la Iglesia que está estigmatizada, como el padre Pío. Es una biografía muy interesante la de esta mujer. Siendo novicia, pobrecita, las cosas que le pasan. A mí me pasa una centésima de eso y me muero del susto, ¿no? Aunque la pobre criatura, todas estas cosas que le pasan. Y a lo que vamos, Olózaga cerca el convento y la rapta. Olózaga además es el inventor de una palabra que ha tenido mucho éxito. Vosotros sabéis que en el trienio liberal los liberales se dividen en dos, unos que son los liberales moderados y otros que se llaman los liberales exaltados. Y Olózaga pertenecía a los exaltados, y el tipo que era más listo que el hambre, era malo como él solo, pero listo también lo era. Se dio cuenta que eso de exaltado no tenía buena prensa. Y entonces se inventó el nombre de progresista. Olózaga es el inventor del Partido Progresista. Bueno, pues Olózaga, que había pactado la boda y se le metió la niña monja, siendo gobernador civil, cercó el convento y la raptó. Oye, ¿y qué cosa, ha pasado a la historia como Olózaga, el progresista, el tío, y ella como una pirada, ¿no? Pues es al revés. Olózaga era un maltratador, un pájaro, un sinvergüenza, gordo, seboso, asqueroso.
Yo es que hablo con la gente del 19 como vivo tanto con ellos, ¿eh? No, y además, si vierais algún cuadro, una cosa así, es muy desagradable el olor. Sin embargo, Sor Patrocinio era muy guapa, ¿eh? Bueno, oye, 18 conventos de clausura que se fundó. Y la traigo aquí, bueno, fue desterrada, expatriada, perseguida. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, y hago marketing siempre que puedo. Cuando en 1868 la han expulsado de todos los conventos y están todas sus monjas fuera, escribe una carta a una de ellas para que cuide, porque a ella la han echado a Francia, y le dice, oye, y diles a todas, ¿qué será ahora? Que esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Oye, a mí me sirve tanto que siempre que puedo pongo la frase por si a alguno le gusta. Este es el convento donde están sus restos y donde está la imagen que veis en el... que es una imagen que le da la Virgen, que se llama del olvido, triunfo y misericordia. Ahí están los restos, la tumba de Sor Patrocinio, y esta es la imagen de la Virgen del olvido, triunfo y misericordias, que es una maravilla. Fijaros, yo he copiado aquí el diálogo que mantiene en el éxtasis y que transcriben los contemporáneos. Señora y reina mía, ¿no veis la España? ¿No veis los males que nos afligen? Y le responde la Virgen, hija mía, los veo, pero no puede mi amor ser más benéfico para los hombres. Ellos se olvidan de mí y retiran las misericordias, y por esto a esta imagen le darás el título misterioso del olvido, para darles a entender que me han olvidado. Y fijaros, la Madre, la Virgen, Santa María, siempre Virgen, sigue, porque me han olvidado y que os den, diríamos nosotros. Oye, tú no me haces caso, que te den. No, me han olvidado, pero yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, es decir, esta es otra de las características de las apariciones de la edad contemporánea. La Virgen se aparece como madre nuestra, pero además es que dice tierna y amorosa madre. A ver si se os queda claro, cabezotas. Es como cuando las madres tienen que darle un beso al hijo rebelde, y ven aquí que te doy un beso, a ver si te enteras que soy tu madre. Pues que yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, quiero poner a vista de todos los mortales en esta imagen mía que jamás mis misericordias se apartan de ellas. Oye, ¿es esto o no es esto historiable? Vamos, hombre. Va a ser historiable los mensajes políticos de los discursos, y no va a ser esto mucho más interesante. Y después aquí tenéis una curiosidad. Ella era muy amiga de Isabel II, y cuando su hijo restauran a los Borbones, a Alfonso XII, le permite venir, y lo primero que hace Isabel II es ir a visitarla al convento de Guadalajara. Y la Isabelona es la reina Isabel. Yo es que tengo mucha confianza con la gente del 19. La Isabelona, mira, la Isabelona tendría todos los defectos que vosotros queráis, pero sincera como ella sola. Ella decía que yo soy una madrileña, era muy popular, decía, yo soy una, lo llegó a decir ante unos embajadores, ¿no? Dice, yo soy una madrileña de las de la navaja en la liga. O sea, esta era la Isabelona, ¿no? Bueno, pues poco antes de morir, en el proceso de beatificación, a la pobre Sor Patrocinio, para desprestigiarla y para tapar el culto a la Virgen del Olvido, que yo he encontrado referencias en la Gaceta de Madrid en 1833, que acudía la gente a las novenas de la Virgen del Olvido, pero en multitud, y se cuidaron mucho de echar abajo el convento para que no quedara piedra sobre piedra. Y yo le estoy echando un pulso a Olózaga desde el siglo XXI para recuperar la devoción en Madrid a la Virgen del Olvido, y se lo voy a ganar, porque o se lo gano en esta vida o se lo gano en la otra. Pero la Virgen del Olvido vuelve a ser venerada en Madrid. Bueno, aquí yo alguna partidaria voy a sacar ya, o sea, que es que ¿o qué creéis? Que yo iba a dar la conferencia gratis,
Bueno, pues para desprestigiarle le echaban la culpa de que Sor Patrocinio se metía en política y nombraba gobiernos y tal. Isabel II, antes de morir, jurando ante Dios, sabiendo que se iba a morir en 1904, ya se había muerto Sor Patrocinio, dice: juro ante Dios que me ha de juzgar en breve que Sor Patrocinio jamás se metió en política. Entonces, ¿de qué hablaba yo con Sor Patrocinio? Y dice: lo único que le preocupaba era arreglar mi matrimonio. Pues era su amiga, y la que espiritualmente ayudaba a Isabel II. Y he puesto esto porque esta es la víspera, y para que entendáis la queja de Sor Patrocinio a la Virgen. Madre, ¿no veis cómo está España? ¿Y qué pasaba en España? Porque claro, como madre viene a atender nuestras necesidades. Y la cultura de la modernidad también es parte de lo que vais a ver a continuación. Mirad, el 25 de julio de 1835, el conde de Toreno, en la católica España, suprime todos los conventos con menos de 12 religiosos. Es decir, se suprimen 900 de los 1940 que había existente de varones. En el 36, Mendizábal inicia lo que se conoce como la dictadura de Mendizábal, pida un voto de confianza y a continuación hace el decreto de exclaustración, de manera que de la noche a la mañana más de 30.000 religiosos que había en España se quedan en la calle. O sea, esto ha ocurrido en España y esto la gente no lo sabe. Y algunos, hombres, se preocupan mucho de no decirlo. Y yo, justo de llevarle la contraria y de decirlo. Todos los religiosos. Con las religiosas fueron más prudentes porque tenían mucho cariño y amigo mío, o sea, pero los religiosos fueron todos a la calle, con lo que eso significa. Gente que había hecho votos de vivir la obediencia y vivir en comunidad, de repente no saben a quién obedecer, no tienen de qué vivir. O sea, eso fue un drama para ellos y para la gente que espiritualmente atendían. O sea, el proceso de descristianización, bueno. Pero es que no para ahí la cosa, Mirad, es que en 1834, la noche del 17 al 18 de julio, en Madrid se asesinan solo en esa noche, se asesinan 80 religiosos. Y en los meses siguientes, 8 en Zaragoza. Meses después, otros 11 en Zaragoza. Y en Barcelona, el 2 de mayo, en el periódico El Catalán, que era el órgano progresista de los catalanes, se publica esta letrilla. No la he puesto entera porque en el siglo XIX hay la costumbre de hacerlo todo en verso. Entonces esta letrilla empezaba tran, tren, trin, trun. Entonces cuando acababa una palabra en trin, pues ponían trin. Y lo del trin, pues, para motín, pues trin. Para cercén, tren. Para que la rima... Bueno, rima no, eso eran ripios, ¿no? Bueno, pues he copiado una parte de la letrilla que dice: viva el tumulto, viva el motín, se va a armar una de San Quintín. ¿Más clarito? Guerra en los montes es mucho afán. Sobran soldados en el Bagtán. En ese momento hay una guerra carlista y el carlismo está triunfando en los montes del Bagtán. Y lo que están diciendo los progresistas, que eran partidarios de eliminar el régimen absoluto, es que les importaba un bledo la guerra carlista. Sobran soldados en el Bagtán. Antes, más claro no lo pueden decir, el cuello caiga a cercén del indefenso fraile Mostén. ¿Más claro? ¿De que eso estaba preparado? Bueno, pues mirar, el día 22 en Reu se asesinan a 23 y el día 25, que había una corrida de toros en Barcelona, en la Barceloneta, se riaban reses de la ganadería de Zalduendo,
el último de los toros se llamaba El Estudiante. Yo creo que lo eligieron a posta, era un toro malo como el solo. Claro, eso provocó la indignación de la gente saltó al ruedo, cogió ya al toro, lo arrastró por las calles de Barcelona, llegaron a la iglesia los carmelitas y vamos a quemar el toro aquí a la puerta. Con las puertas quemaron al toro, con las puertas de la iglesia se quemó la iglesia. Total, que en Barcelona, el día de Santiago, 16. Y fijaros cómo da la noticia, el mismo periódico que ha dicho que hay que cortar el cuello a los frailes, cómo da la noticia 2 días después. Aquí la tenéis. Si desgraciadamente se ha derramado sangre española, al mismo tiempo debemos congratularnos de que el pueblo haya respetado las propiedades y las personas sin distinción de opiniones. Toma liberalismo. Lo importante es la economía, ¿verdad? Pues hala. Ahí tenéis. Datos, números, que es como funcionamos los historiadores. Ahí están. El año 1797 en España había 11,5 millones de habitantes. Y en 1860, 15,5 millones. He elegido esas fechas porque la persecución religiosa en España, que se tapa, por eso en la guerra civil nosotros en España damos el mayor número de mártires de toda la historia de la Iglesia, porque en la guerra civil confluye la persecución liberal que viene del siglo XIX con la persecución comunista. Es como si se juntaran el Tajo y el Ebro como afluentes. Bueno, se organiza ahí la que no está. Bueno, pues en 1860 ya está pacificado. Mirad, en 1800, a principios del siglo XIX, de clero secular había 72.256 sacerdotes. Al final solo quedan 42.000. Es decir, se han perdido 29.491 sacerdotes. Es la diferencia. Eso significa, como los sacerdotes son los que nos atienden espiritualmente y los que hacen los sacramentos y los que celebran la Santa Misa, pues significa que a principio del siglo había un sacerdote por cada 160 habitantes y ahora ya tocan a 366 para atender. La cosa ya se complica. Después tengo la diferencia entre religiosos y religiosas. Bueno, pues a principios de siglo había en España, del siglo XIX, 73.372 religiosos. Y en 1860, cuando se pacifica, solo quedan 20.000. Es decir, se han perdido 52.000 vocaciones, más de 52.000 vocaciones de religiosos en la católica España. Es decir, solo en esos 50 años se pierden 82.361 vocaciones. ¿Hay o no hay una persecución religiosa? ¿Hay o no hay motivo para que Sor Patrocinio, la Madre Patrocinio, le diga a la Virgen: pero ¿no ves cómo está España? Dice: sí, claro, veo, hija, si es que me habéis olvidado. Por eso yo, que soy vuestra madre, vengo a solucionar estas cosas. Por eso hay que tenerle mucha devoción a la Virgen del Olvido, porque es una madre tierna y amorosa. Característica que se va a ir cumpliendo a lo largo de todas las apariciones. Vamos a correr más, porque estas son apariciones aprobadas. Y vamos a detenernos. Hombre, en Fátima hay que detenerse por fuerza. Eso que veis ahí es un módulo del muro de Berlín. Claro, yo me quedé sorprendido cuando levantaron el muro de Berlín. Yo me quedé sorprendido de la rapidez con lo que levantaron, ¿no? Claro, uno dice: la eficacia comunista. Dice yo: un chorro. Eran piezas ya prefabricadas y las iban colocando. Y ahí hay una de las piezas.
Cuando la Virgen dice que Rusia va a extender sus errores a todo el mundo, y por eso Fátima tiene esa relación con Rusia, y por eso está eso ahí, que se enseña poco, pero yo sí que lo enseño. Dice, ¿y qué errores son los que Rusia va a extender por todo el mundo? Hombre, yo tengo una ventaja, y es que yo fui formado en la universidad en el marxismo, y sé bastante marxismo. Me hicieron estudiar y sé bastante marxismo, y por lo tanto sé en lo que consiste el marxismo. Marx, y por lo tanto los comunistas, lo de la preocupación por la justicia y dignificar al obrero, eso es la quinta alienación. Las alienaciones tienen grados, y van subiendo de la material a la última. Y la crítica, como decía Feuerbach, y por lo tanto lo recoge Marx, la crítica de todas las críticas es que el hombre se considere a sí mismo el ser supremo. Anda, lo de la autonomía del hombre que habíamos dicho con Lutero y que después se democratiza en el siglo XIX, ese es el tema. El error que Rusia va a extender por todo el mundo es que somos seres autónomos. El hombre para el hombre es el ser supremo, y por lo tanto hay que quitarle esa tontería que es el opio del pueblo, que les está mareando y les hace adorar a Dios. Eso es porque están intoxicados, mareados, alienados. Y quizá esto explique la conversión repentina de tanto antiguo comunista en liberal. Porque en la esencia piensan lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Don Angela Merkel. No vamos a poner ejemplos carpetobetónicos que hay. Hay alguno que otro, pero vamos a poner uno europeo. Angela Merkel era la líder de las juventudes comunistas en la Europa del Este, que eso tenía pedigrí comunista, pero de la buena. Bueno, pues esta la tenéis convertida ahora en una líder liberal. Es que es muy fácil, si es que en la ideología liberal progresista, como en el marxismo, lo que en el fondo lo que importa es decir que somos seres autónomos y no dependemos de Dios y nos podemos dar a sí mismos nuestras propias leyes. Bueno, y ahí tenéis otra cosa de Fátima importante, que es la preparación de los niños para recibir a la Virgen, que es otra de las características de las apariciones marianas en la edad contemporánea, la unión que hay entre la aparición de la Virgen y la Eucaristía. De hecho, en Garabandal, uno de los mensajes, por decir una aparición que todavía no ha sido aprobada, pero bueno, se puede hablar de ella desde un decreto de Pablo VI, hasta entonces no se podía hablar de las apariciones que subían, pero el Vaticano permite hablar diciendo lo que pasa, y claro, mientras no digan cosas contrarias a lo que dice la Iglesia, yo voy a hablar. Y la Virgen en Garabandal se queja de que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y ahí tenéis la prueba del 9 de que la Eucaristía debe tener importancia, porque el ángel, oye, bueno, el ángel, yo no sé si sabéis, esta es otra cosa muy interesante, ¿no?, de la aparición del ángel. En principio la Virgen no se iba a aparecer a Jacinta y a Francisco, Hay unas apariciones del ángel previas, son que es cuando las cuenta Lucía en su memoria. Si es que está todo en los libros, lo que pasa es que como la gente no los lee con detalle, Lucía está con 3 amigas y se aparece el ángel a lo lejos. El ángel iba a aparecerse a 3 niñas del pueblo que estaban con Lucía, pero además no una vez, 3 veces se aparece y se queda a distancia. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? Pues que no les puede preparar
para que venga la Virgen. ¿Y en qué consiste la preparación del ángel para decirle a la Virgen? La preparación consiste en decirle: os tenéis que poner un trajecito limpio, va a venir el día no sé qué. El ángel no dice nada de trajes, ni de fechas, ni de nada de eso. Les da la comunión. Y les da la comunión saltándose alguna que otra norma eclesiástica del momento, porque además se las puede saltar, hasta ahí podíamos llegar, ¿eh? Como por ejemplo la del ayuno. Se habían metido unos bocadillos los niños estupendos, y el ayuno entonces empezaba a las 12 de la noche, y les daba comunión, y les da comulgar bajo las dos especies, que entonces no se podía. Pero el ángel no se puede saltar una cosa para dar la comunión. Hay gente a la que no se le puede dar la comunión. Y por eso a esas 3 niñas se le da 3 oportunidades, pero no les puede dar la comunión. ¿Y por qué no les puede dar la comunión? Como yo no quiero juzgar ninguna conciencia, y aquí no hay ni una con un pelo de tonta, pues que siga. ¿Eh? Y entonces esas 3 niñas, ¿por qué no podían comulgar? Pues porque es evidente, porque no podían comulgar. Porque si se podían saltar todas las normas eclesiásticas, había algo que el ángel no se podía saltar. Y a la tercera oportunidad dije: mira, subió para arriba y dice: mira, dame otros destinatarios para la aparición, porque estas no tienen arreglo. Y entonces se aparece a Jacinta, a Francisco y a Lucía. La Iglesia tiene un tesoro, como el tesoro este de las películas de los cofres del pirata, ¿eh? Que lo abren, ¿no? Y siempre están en una cueva, no sé por qué, una cueva además conectada con el mar, ¿eh? Entonces aparecen las y se abre el cofre y aparecen collares, pulseras, bueno, una cosa toda. Y además se abre y ¡chin!, se caen, o sea, rebosan, ¿no? Eso en la Iglesia se llama la santidad. El tesoro de la Iglesia es la santidad. Aquí se aparece y cada vez va descubriendo más facetas, ¿eh? Aquí descubre la Virgen su faceta de corredentora. Voy a pasar porque todavía me queda la conclusión. Dice: bueno, pero ¿nos quiere decir usted de una vez por qué se aparece tantas veces la Virgen en el siglo XIX y XX? Bueno, pues ahí tenéis Quivego, bueno, y vamos a llegar, también quiero hacer una referencia a las apariciones que todavía no están aprobadas, pero que hay que tenerlas en consideración. Y una de ellas es Garabandal, que es ese pueblecito que está ahí, que se ve por esa carretera que va a Cosío. Y aquí tenéis a las protagonistas. Recordar a Santiago Matamoros y a tíos potentes, ¿no? Pues aquí tenéis a 4, pues ahí está. Más aldeanas, ¿eh? Es que no cabe. Es que estas son las niñas de una aldea perdida. Pero vosotros creéis que estas criaturas se pudieron inventar todo lo que pasó allí. Ahí están, ¿eh? Oye, hechos. El historiador, las cosas son lo que son. Estas son las niñas de Garabandal. Bueno, y el gentío que hay ahí en el cuadro ahí las tenéis, en uno de los éxtasis. Esta es Conchita, una de las 4. Y ahí tenéis uno de los mensajes de Garabandal, de los cuales hemos ido haciendo referencia aquí, y la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Este es uno de los mensajes de Garabandal. Hay alguna historia más por la que el tiempo me apremia y por lo tanto vamos a ir más deprisa, de gente
que ha tenido. Ahí tenéis la que fue maestra de una de las videntes de Garandal, de Conchita, la Madre Nieves. Otra amiga, la Madre Teresa de Calcuta, una persona que creía en las apariciones de Garandal. Pero quiero llegar al modernismo. Estamos llegando al núcleo de la cuestión. El modernismo es un invento de clérigos. Ahí tenéis al primero, Firman Loisi. Ahí tenéis al segundo, Teilhard. El segundo de los importantes, porque hay muchos más. Y ahí tenéis al tercero, Buonanotte. El modernismo nace en un círculo eclesiástico muy reducido. Una de las técnicas que ellos hacen es camuflarse con seudónimos para no ser excomulgados. No decir cosas tajantes, sino más bien confusión, es decir, ponérselo difícil a... ¿Y qué pretende el modernismo? Pues el modernismo, en resumen, lo que pretende es construir la Iglesia sobre la autonomía del hombre. Ahí estamos llegando. Es decir, eso que hemos visto que en el siglo XVI es patrimonio del príncipe, que en el siglo XIX se democratiza en la sociedad civil, ahora se introduce en la Iglesia. Es decir, los modernistas lo que hacen es considerar o admitir que Jesucristo a lo sumo supo cómo tenía que hacerse la Iglesia, pero hasta el siglo XX. A partir de ahora somos autónomos y somos nosotros los que sabemos, y no Jesucristo y el Espíritu Santo, lo que hay que hacer. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero eso se llama construir la Iglesia sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Lo que acabo de decir es el pecado contra el Espíritu Santo. Gravísimo dilema. Bueno, tan convencidos estaban que estos pájaros, los modernistas, tenían una concepción del mundo dialéctica, heredada de Hegel. ¿Qué es eso? Pues eso he tratado de ponerlo en este esquema. La concepción dialéctica dice que frente a una tesis se enfrenta una antítesis y de ese enfrentamiento surge una síntesis. Y en esa lucha dialéctica se va creando la realidad, porque esa síntesis se convierte en tesis y esa tesis genera una antítesis, que surge una antítesis. Por eso ellos no se van de la Iglesia, porque ellos, los modernistas, se consideran un elemento de progreso de la Iglesia. Ellos son, a veces se prenden, ellos son, frente a la Iglesia jerárquica, la Iglesia carismática. Y no, si nosotros que convivamos, que dialoguemos, para progresar. Y es así este pensamiento progresista. De esto, evidentemente, se da cuenta de las repercusiones uno de los grandes papas de la edad contemporánea, como es San Pío X, que le tenéis ahí bien majete, que rige la Iglesia entre 1903 y 1904. Él se muere con la guerra recién empezada. Ya sabéis que el asesinato del archiduque Fernando se produce el 28 de junio y el Papa muere el 20 de agosto. Incluso cuando él se muere, Austria-Hungría ya le ha declarado la guerra a Serbia en el mes de julio. Él hablaba del guerrone. No se sabía, evidentemente, las repercusiones de esta guerra. Se creía que iba a ser, pero San Pío X hablaba y sufría en los últimos meses, hablaba del guerrone. Bueno, el trauma de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, no os podéis imaginar, porque claro, después de un siglo
de planteado que venía el progreso y que ya estaba, bueno, incluso en los últimos meses quedaba abolida la guerra. Por eso se establece el Tribunal de la Haya para, bueno, los conflictos en un tribunal, pero la guerra queda abolida, y todo era progreso y todo era bienestar y tal. Y después de la guerra, cuando acaba en 1918, claro, ahí es donde hace quiebra la cultura de la modernidad. Porque claro, ven los resultados y dicen, bueno, ¿dónde hemos ido? Y por eso nuestras retatarabuelas decidieron optar por el olvido y bailar desenfrenadamente el charleston dándole vueltas al collar, ¿no? Era una cosa... ríanse los chicos estos de las discotecas viendo a nuestras tatarabuelas perdidas, desenfrenadas, bailando el charleston para olvidar la crisis de la cultura de la modernidad. Y San Pío X, en distintos documentos que tenéis ahí, condena el modernismo y dice nada más y nada menos que es el conjunto de todas las herejías. Claro. Hay algunos que piensan que el modernismo, es decir, la proclamación de la autonomía del hombre en el ámbito religioso, se acabó con San Pío X. Y eso no es así. San Pío X diagnostica, pero no cura la enfermedad. Y quizá algunos pueden pensar que el modernismo acaba con San Pío X. Entre otras cosas porque los modernistas, los primeros modernistas estos que os he puesto, son unos malos estrategas para atraer gente, porque hacen unos planteamientos muy intelectualoides. Dice, oiga, usted quiere ser autónomo, es decir, quiere prescindir del magisterio de la Iglesia para decidir si en la Santísima Trinidad hay 3 personas o 25. A mí no me cuenta, oiga, a mí eso, ¿en qué me beneficia eso? Ahora bien, y no me he equivocado, porque ahí aparece la fecha del triunfo serio del modernismo, que es el 25 de julio de 1968. No me he equivocado porque no es una encíclica de San Pío X, sino de Pablo VI, que es la Humane Vitae. Y claro, cuando recibe la Humane Vitae, dice, oiga, los pocos modernistas que había, dice, oiga, ¿y usted quiere ser autónomo? Es decir, quiere prescindir del magisterio de la Iglesia para decidir lo que está bien y lo que está mal en el lecho conyugal. Dice, eso sí me conviene, eso sí, a esa autonomía sí me apunto yo. Oye, y los que no aceptan la Humane Vitae, no se sabe qué pasa, que al poco tiempo el rosario les empieza a parecer molesto, la confesión anticuada, la jerarquía inaceptable. Y oye, ¿por qué no va a haber 25 personas en la Santísima Trinidad? Oye, pues depende, a lo mejor también las hay. Es decir, lo que no habían conseguido los modernistas por esos primeros planteamientos, se consigue por ahí. Y en esto, la Santísima Trinidad tiene un problemón. Porque claro, construir la Iglesia sobre el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No porque la misericordia de Dios sea limitada, sino porque los hombres nos hemos cerrado al perdón. Y la Santísima Trinidad comenta que no nos puede perdonar. Claro. Y nuestra Madre, la Virgen, dice, bueno, vosotros no, yo sí. Porque este es el sentido de las apariciones marianas en el siglo XIX y XX. ¿Y por qué nos puede salvar de esto la Virgen? Bueno, pues muy sencillo. Nos puede salvar porque es Madre de Dios. Es Madre de Dios. Es decir, oiga,
¿Usted puede levantar una piedra de 80 kilos? Sí. Voy todos los días al gimnasio, estoy hecho un machote, un fortachón, de 80 e incluso de 90. La Virgen tiene ese poder porque es Madre de Dios. Dice, oiga, ¿y usted quiere levantar esa piedra de 80 kilos? Dice, no, ¿para qué voy a querer yo levantar esa piedra de 80 kilos? No quiero levantarla. Puedo, pero no quiero. Y la Virgen, si no se hubiera producido determinada escena momentos antes de morir nuestro Señor, podría haber querido y podría no haber querido. Porque claro, después de pintar esta situación tan tremenda, resulta que sí que hay esperanza. Y precisamente en algo que se aprende en las apariciones de Grandal, cifro yo mi esperanza. Porque claro, si a ese señor se le dice, oiga, vamos a ver, o sea que usted no quiere levantar la piedra de 80 kilos. Pues no, no quiero. Le voy a dar un pequeño dato. Debajo de la piedra de 80 kilos está el pie de un hijo suyo. Dice, entonces sí quiero. La Virgen puede librarnos de esto, porque es Madre de Dios. Pero es que también quiere, porque es Madre nuestra. Esta es la clave y esta es la solución.